Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar, y que estoy seguro de que les va a intrigar tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman, y más concretamente, de por qué canceló esa entrevista que todos estábamos esperando con muchísimas ganas. Sí, sé que ha sido un tema polémico y vamos a meternos de lleno en los motivos, en los detalles, y a intentar entender qué pasó realmente detrás de cámaras. Así que si todavía no lo han hecho les invito a que le den a ese botón de suscribirse ahora mismo para no perderse nada de lo que compartimos por aquí. Como saben, Can Yaman es un fenómeno, un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, con su físico espectacular. Sus telenovelas han sido un éxito rotundo y su popularidad sigue en aumento. Por eso, cuando se anunció una entrevista exclusiva, la expectativa estaba por las nubes. Imaginábamos conversaciones fascinantes sobre su carrera, sus proyectos futuros, quizás incluso algún detalle íntimo de su vida. Pero de repente, ¡zas!, la entrevista se cancela. Y ahí es donde empieza la especulación, las teorías, los rumores. Y nosotros, como buenos detectives de la farándula, vamos a intentar aclarar las cosas. Detrás de cada cancelación, por muy sorpresiva que sea, suele haber una razón, y a menudo, estas razones son más complejas de lo que parecen a simple vista. No se trata solo de que no quiso venir. Hay factores que influyen, presiones, decisiones de último minuto. Y en el mundo del espectáculo, donde todo va a 1000 por hora, los imprevistos son el pan de cada día. Vamos a intentar ir más allá de la superficie y explorar las múltiples capas de lo que pudo haber desencadenado esta sorpresiva baja. Asterisco la entrevista esperada, ¿qué se sabía y cuál era el contexto? Para empezar, es crucial recordar el contexto de esta esperada entrevista. Según las informaciones que han trascendido, se trataba de una conversación muy esperada, no una entrevista cualquiera. Estaba planeada en un contexto importante que podría haber sido la promoción de un nuevo y ambicioso proyecto, o tal vez su incursión en producciones internacionales de gran envergadura. Se había generado una expectación considerable, tanto por parte del equipo de producción, que seguramente había invertido recursos y esfuerzos, como por supuesto por parte del público y los seguidores de Can Yaman, ansiosos por conocer sus próximos pasos. Can Yaman es un personaje que por su proyección global y su creciente base de fans, genera una atención mediática inmensa, y cada aparición pública es analizada con lupa. La oportunidad de tenerlo en un formato de entrevista exclusiva, donde podría explayarse con más libertad, era vista como un evento de gran relevancia. Asterisco explorando las posibles causas, más allá de una simple agenda. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido para que una entrevista de tal calibre se esfumara? Las teorías son muchas y abarcan un amplio espectro, desde lo más mundano hasta lo más extraordinario. Asterisco 1. Problemas de agenda ineludibles, el clásico de la industria. La primera y más recurrente explicación, especialmente en el ajetreado mundo de los actores, son los problemas de agenda. Un compromiso laboral ineludible que surge de la nada, una llamada de última hora para una producción, un cambio drástico en un plan de rodaje o una filmación que se alarga inesperadamente. Incluso un retraso o cancelación de un vuelo pueden ser motivos válidos para una modificación de último minuto. Sin embargo, seamos realistas, si una entrevista está firmemente cerrada y confirmada, es poco probable que un simple inconveniente de agenda sea el motivo principal, a menos que se trate de algo verdaderamente mayúsculo y totalmente imprevisto, como una urgencia médica o un problema familiar grave. Aún así, en la mayoría de los casos, se intentaría reprogramar antes que cancelar por completo, a menos que las circunstancias lo impidan de forma definitiva. Asterisco 2. El contenido de la entrevista, la delicada cuestión de las preguntas. Aquí es donde la cosa se vuelve más intrigante. A menudo los artistas, o más bien sus equipos de representación, suelen tener acceso a las preguntas o al menos a los temas que se tratarán en una entrevista, especialmente si es exclusiva y de alto perfil. Si alguna pregunta resulta ser demasiado personal, comprometida, o si perciben que la línea editorial del medio puede ser más inquisitiva o sensacionalista de lo que esperaban, pueden optar por dar un paso atrás. Can Yaman, a pesar de su exposición pública, ha demostrado ser bastante reservado en ciertos aspectos de su vida privada. Es plausible que se sintiera incómodo con el tipo de preguntas que se preveían, quizás querían indagar en temas sentimentales, polémicas pasadas, o comparaciones que él prefiere mantener al margen de la esfera pública.
También es posible que el equipo considerara que la entrevista, tal como estaba planteada, no iba a aportar nada positivo a su imagen pública o a la promoción de sus proyectos, e incluso pudiera ser contraproducente. En este sentido, la autocensura o la protección de la imagen es una estrategia común y válida en la industria. Asterisco 3. La estrategia de imagen y carrera, el manejo de la marca personal. Es fundamental recordar que los artistas de la talla de Can-Yaman son, en gran medida, marcas personales. Ellos manejan su reputación con sumo cuidado, y cada aparición pública es una oportunidad para fortalecer su marca, consolidar su imagen o, por el contrario, arriesgarse a dañarla. Si Can-Yaman o su equipo evaluaron que la entrevista, en ese momento o bajo esas condiciones, podría generar más problemas o controversias que beneficios, es perfectamente lógico que tomaran una decisión drástica para proteger su carrera y su proyección. Esto implica una visión estratégica a largo plazo, donde se sopesan los riesgos y las recompensas de cada exposición mediática. Asterisco 4. El rol del manager o representante, el guardián de la carrera. Detrás de cada gran artista, suele haber un equipo que trabaja incansablemente. El manager o representante es, en muchos casos, la mano derecha del artista, y tiene la responsabilidad de tomar decisiones cruciales que afectan directamente a su carrera y su bienestar. Es muy probable que haya sido el manager quien, tras una evaluación minuciosa de la situación, aconsejara la cancelación. Podría haber existido un desacuerdo en los términos de la entrevista, una preocupación por la difusión posterior del contenido, o simplemente una percepción de que las condiciones no eran las óptimas. En el complejo mundo de las celebridades, el equipo de gestión juega un papel fundamental en la protección de la carrera y la imagen del artista, y su criterio es a menudo determinante. Asterisco 5. La presión mediática, un foco constante. Can-Yaman vive bajo el escrutinio constante de la prensa, los medios de comunicación y, por supuesto, de sus miles de seguidores. Cada paso que da, cada publicación en redes sociales, cada gesto, es noticia. Esta presión mediática puede ser abrumadora en ocasiones, y tomarse un respiro, incluso si implica cancelar un evento esperado, puede convertirse en una necesidad. Quizás estaba atravesando un momento personal o profesional que requería su total concentración y energía, y la idea de someterse a un interrogatorio público en ese instante no era lo más adecuado para su estado. A veces la mejor estrategia es el silencio y la reflexión. Asterisco 6. La estrategia de marketing inversa, generando expectación a través de la ausencia. Esta es una línea de pensamiento un poco más especulativa, pero no por ello menos interesante. En el mundo del marketing y la comunicación, a veces las cancelaciones inesperadas generan más atención y debate que la propia entrevista. Al final, estamos hablando de ello ahora mismo, ¿verdad? Es una forma, quizás involuntaria o intencionada, de mantener a la audiencia enganchada, de generar expectación para futuras apariciones. Es una táctica de no evento que puede ser tan poderosa como un evento en sí mismo, creando intriga y manteniendo al artista en el ojo del huracán mediático. Asterisco 7. Los rumores, chispa o incendio. En el universo de la farándula, los rumores son pan de cada día. En torno a figuras como Can-Yaman, siempre hay un montón de chismes circulando. Se ha hablado de problemas personales, de supuestas rivalidades, de proyectos en pausa o de desavenencias. Si bien la gran mayoría de estos rumores carecen de fundamento, a veces, una pequeña chispa de verdad puede encender una enorme hoguera de especulación. Es importante, como analistas y seguidores, ser cautelosos y no dejarnos llevar por la primera información que leemos, especialmente si proviene de fuentes poco fiables. Asterisco 8. El factor bienestar mental y emocional, la persona detrás del ídolo. Y finalmente, pero no menos importante, debemos recordar que Can-Yaman es una persona. La industria del entretenimiento puede ser extremadamente exigente y agotadora. El bienestar mental y emocional de los artistas es fundamental. Quizás estaba atravesando un momento de agotamiento, necesitaba un tiempo para sí mismo, o simplemente no se sentía en el estado anímico adecuado para afrontar una entrevista de alto perfil. Tomar decisiones que protejan su salud y su equilibrio personal es un derecho y, en muchos casos, una necesidad. La decisión de cancelar una entrevista puede ser simplemente una forma de priorizar su propio bienestar. Asterisco la reacción del público, decepción y comprensión. Lo que es innegable es que esta cancelación ha dejado a muchos fans con un sabor agridulce.
Habíamos puesto muchas ilusiones en esa entrevista, en la oportunidad de escuchar directamente de él sobre sus proyectos y sus pensamientos. Es natural sentir esa decepción y frustración. Sin embargo, debemos recordar que los artistas, al fin y al cabo, son personas y tienen derecho a tomar decisiones sobre su vida y su carrera. No siempre podemos conocer los motivos exactos detrás de cada acción, y a veces, es mejor dejar las cosas así y esperar a que ellos mismos decidan compartir más adelante, o simplemente seguir apoyándolos en su camino. El impacto de las redes sociales y la prudencia mediática. En la era digital, cualquier cosa que diga o haga un famoso se amplifica exponencialmente a través de las redes sociales. Es posible que haya habido algún incidente reciente, alguna controversia o un comentario que hiciera que el equipo de Can Yaman decidiera posponer o cancelar la entrevista para evitar avivar más el fuego o generar una nueva polémica. En ocasiones, la estrategia más inteligente y prudente es la de la cautela, esperar a que las aguas se calmen antes de exponerse a un nuevo foco mediático. Negociaciones y acuerdos, el lado empresarial. Otra posibilidad, que a menudo se pasa por alto en la fascinación por la vida de los famosos, es que la negociación de la entrevista simplemente no llegara a buen puerto. Podrían haber surgido diferencias irreconciliables en cuanto a la compensación económica, las condiciones de grabación, los derechos de difusión, o incluso los detalles logísticos. El mundo del entretenimiento es, en gran medida, un negocio, y los acuerdos se negocian en detalle. Si no se llega a un consenso o si los términos no son satisfactorios para una de las partes, la cancelación es una consecuencia natural. En conclusión, un mosaico de posibilidades. En definitiva, las razones por las que Can Yaman canceló su entrevista son, en gran medida, especulativas. No tenemos una confirmación oficial detallada y directa de su parte o de su equipo que aclare todos los puntos. Lo que sí podemos inferir es que detrás de una decisión de esta magnitud, rara vez hay una única razón. Suele ser un cúmulo de factores interconectados, desde problemas de agenda y negociaciones complejas, hasta estrategias de imagen y carrera, pasando por presiones externas, consideraciones sobre el contenido de la entrevista y, por supuesto, decisiones personales que priorizan su bienestar. Lo más importante para nosotros como seguidores y analistas de la farándula, es mantener la calma, ser respetuosos con las decisiones de los artistas y seguir apoyándolos en su carrera y en sus proyectos. Aunque nos quedemos con las ganas de esa entrevista en particular, seguro que pronto tendremos nuevas oportunidades de conocer más sobre él, sobre sus emocionantes proyectos y sobre su visión del mundo. La paciencia es una virtud, especialmente en el vertiginoso mundo de las celebridades, donde las noticias y los eventos cambian a un ritmo vertiginoso. Y hablando de paciencia y de mantenernos conectados, les agradezco enormemente a todos ustedes por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a este análisis. Espero sinceramente que este desglose les haya parecido interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva sobre lo que pudo haber sucedido, y que les haya quitado, al menos un poco, esa sana intriga que nos genera este tipo de situaciones. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes, compartir estas reflexiones y explorar las diferentes aristas de esta noticia. Ahora, me encantaría saber su opinión. El debate está abierto y sus puntos de vista son muy valiosos para mí. ¿Qué creen ustedes que fue el motivo principal de la cancelación? ¿Les decepcionó mucho esta noticia o lo entienden como parte del juego? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado informativo, entretenido y útil, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares que también son fans de Can Yaman, o simplemente con alguien a quien crean que le pueda interesar. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo haciendo clic en el botón de suscripción y activando la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más curiosidades y más temas que seguro les encantarán. Un abrazo enorme a todos y gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta pronto.